Los precios moderan su subida en el mes de agosto. La inflación baja, según el dato adelantado hoy, 4 décimas con respecto al mes pasado, y eso lo deja en el 10,4%, aunque es cierto que sigue siendo la cifra más alta en casi 4 décadas. Esa pequeña bajada se debe sobre todo a los carburantes, que son algo más baratos, pero siguen empujando y mucho los alimentos, pero sobre todo la electricidad. De hecho, mañana vuelve a subir la luz hasta 476 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más alto registrado hasta ahora y convierte el mes de agosto en el mes más caro de la historia. Esta ligera moderación de la inflación se debe principalmente a la bajada de los precios de los carburantes y en menor medida de los combustibles líquidos. Desde principios del mes de agosto y hasta el pasado jueves, la gasolina ha bajado un 8% y el gasóleo un 4%, según datos del Boletín Petrolero Europeo. Ahora la gasolina la estamos pagando de media a 1,50 € con el descuento del Gobierno aplicado, cuando a principios de mes la pagábamos a 1,70 €. En cuanto al gasóleo, la semana pasada sufrió un ligero ascenso después de semanas de descensos acumulados y ahora lo pagamos a 1,60 €. Alemania se queda mañana sin gas ruso por una operación de mantenimiento del Nord Stream que Gazprom no tenía programada. En teoría durará 3 días, pero Berlín teme que ya no se recupere. En ese contexto, España se ofrece para suministrarle el gas que necesite, pero eso exige aumentar las conexiones actuales de la península ibérica con el centro de Europa. España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia. La alternativa italiana bajo el Mediterráneo y hasta Livorno costaría más tiempo y más dinero. El camino más corto es prolongar a través de Francia el MidCat, un gasoducto que ahora termina en Girona. Francia se opone porque dice eso reforzaría el gas, una fuente contaminante que hay que reducir, pero Berlín insiste en multiplicar las conexiones. Queremos hacer todo lo posible, ha dicho Scholz, para lograr una gran red europea que se aplique a la electricidad y en el futuro al hidrógeno y ahora, por supuesto, al gas. Ante la reforma del mercado europeo de electricidad que prepara Bruselas, el canciller ha deslizado la disposición de Alemania a apoyar que se desliguen los precios de luz y gas. La formación actual de precios no está justificada, ha dicho Scholz. Un cambio de posición que coincide con la creciente urgencia europea por frenar los precios de la energía, disparados por cada vez mayores cortes de gas ruso. El último a Francia, que se queda desde hoy sin suministro. La ley garantiza el aborto en centros públicos y atendiendo criterios de cercanía. Deberá haber siempre sanitarios que los practiquen, respetando la objeción de conciencia. La información hasta ahora obligatoria sobre los riesgos de someterse a un aborto y las alternativas es ahora voluntaria y se eliminan los 3 días de espera para confirmar la decisión. Las menores de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad no necesitarán autorización de sus tutores. La salud menstrual se refleja por primera vez en una ley. Se regulan las bajas por reglas dolorosas. Las mujeres podrán solicitarla por las horas o días que necesiten y serán financiadas por la Seguridad Social desde el primer día. Además, se distribuirán compresas o tampones en centros educativos, sociales o cárceles. Objetivo: eliminar la pobreza menstrual y que la regla deje de ser un tabú. También se aborda la reproducción. Las embarazadas podrán pedir baja desde la semana 39 sin que se les reste al permiso de maternidad. Se generará un protocolo nacional para prevenir la violencia durante el embarazo y el parto y se promoverán los anticonceptivos masculinos. Afirma la ministra que la responsabilidad en contracepción no puede ser solo de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud está observando por primera vez que el ritmo de contagio de la viruela del mono se está empezando a ralentizar en Europa y cree que ese es un paso importante para erradicar, para eliminar esa enfermedad. En España, este mes de agosto, el número de casos ha descendido si lo comparamos con el mes anterior. En total, en nuestro país hay más de 6.400 personas afectadas, según los datos más recientes del Ministerio de Sanidad, aunque dicen habrá que estar muy atentos para ver cómo evolucionan los datos en las próximas semanas. Por segundo día consecutivo, los seguidores de Muqtada al-Sadr se han echado a las calles, enfrentándose a las fuerzas de seguridad iraquíes.
y a militantes chiíes rivales. Lo hacen en el corazón de Bagdad, en la llamada Zona Verde, donde han impactado varios misiles y han asaltado algunos de los principales edificios oficiales, como el Palacio Presidencial y el de Gobierno, aunque los choques se han extendido a otras ciudades iraquíes y dejan ya decenas de muertos y cientos de heridos. Estamos dispuestos a sacrificarnos por él, asegura Taher, refiriéndose a al-Sadr. El clérigo chií, la figura más influyente en Irak desde la caída de Saddam Hussein, ha anunciado que se retira de la vida pública, anuncio que llega tras 10 meses de parálisis política. Los partidos que le apoyan ganaron las últimas elecciones, pero sin mayoría. Otros partidos, también chiíes, pero proiraníes, se niegan a respaldarle y terminar así con la parálisis institucional. Al-Sadr ha empezado una huelga de hambre para pedir que cese la violencia, desatada precisamente por su decisión. Por cierto, no es la primera vez que anuncia que deja la vida pública. Con millones de seguidores podría estar tratando de doblegar a sus rivales chiíes para que cedan y finalmente le apoyen. Tener garantías de que los ucranianos saben usar las armas cada vez más sofisticadas que les envía Europa. Es el objetivo del programa de entrenamiento militar que estudian los ministros de defensa comunitarios. Países como Polonia o Alemania ya están entrenando por su cuenta a las tropas ucranianas, pero cuando salga adelante esta misión, se hará directamente bajo paraguas de la UE. A los rusos no les gusta que enviemos todo tipo de armamento militar, pero vamos a seguir haciéndolo, asegura Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria. ¿Y cómo podemos mandar armas y no proporcionar entrenamiento militar?, se pregunta. Y los ministros de Exteriores tienen otro asunto sobre la mesa, la prohibición de visados a turistas rusos. La medida genera discrepancias entre los socios comunitarios. El Kremlin la considera infundada y promete responder si sale adelante. Además preocupa y mucho la central nuclear de Zaporilla. El equipo de expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica ya está en Ucrania. Tienen previsto visitar la planta bajo control ruso para evaluar su estado. Rusos y ucranianos se acusan mutuamente de ataques en sus inmediaciones. Espero que ni unos ni otros estén tan locos como para llevarnos a un desastre nuclear, dice este vecino de Zaporilla. De momento, por si acaso, ya ha comenzado el reparto de yodo. Este lugar de Luisiana lo llaman el corredor del cáncer. En 160 kilómetros hay más de 150 refinerías y plantas químicas, todo a orillas del río Mississippi. El petróleo cruza la carretera y se almacena a pocos metros de las casas. Nos reunimos con 4 vecinos en una iglesia centenaria. Cuando la construyeron, todo esto eran plantaciones de caña de azúcar. Ellos son descendientes de esclavos. Mary tiene 8 hermanos y mi padre creyó que nos dejaba una herencia, un trozo de tierra cada uno, pero nos dejó una sentencia de muerte. Vivimos con miedo, nos dice, miedo del cáncer todos los días. De los 4 vecinos, los 4 hogares han sufrido cáncer. Ha matado a media familia de Mary, al marido de Lydia, media familia de Melvin lo tiene, y Janice acaba de superar un cáncer de mama. Cuantas más plantas vengan, más vamos a morir. Cuando se instalaron nos dijeron que venían puestos de trabajo, pero los negros no los conseguimos, cuenta Lydia. A solo 500 metros de su casa está esta planta. Emite cloropreno, un potente cancerígeno. Muy cerca está también una escuela de primaria. En otro barrio, estas casas están rodeadas. Hay tal concentración de refinerías y plantas químicas aquí y están tan cerca de las casas de los barrios negros que la ONU denuncia que esto es un caso de racismo medioambiental. La mayoría de los vecinos blancos viven más lejos de las plantas. El profesor de geografía Craig Colton nos cuenta cómo las industrias borraron a la gente de los mapas para obtener permisos. Vinieron atraídas por las reservas de petróleo y el río para transportarlo, pero también porque los políticos se lo pusieron muy fácil con beneficios fiscales y mano de obra barata. Los habitantes son de los más pobres del país y de los más contaminados.
Y China mantiene su política de COVID cero. En Shenzhen, en el sur del país, se ha confinado a más barrios y se ha cerrado el mayor mercado electrónico del mundo, porque se han detectado 35 casos. No hay coches ni transporte público y se ha retrasado la vuelta a clase. También han confinado a más de 350.000 personas en un simulacro para comprobar la capacidad de prevención frente al COVID. Tras los rebrotes en primavera, China exige PCR semanales a toda la población.